Señores, paso a la situación con Venezuela, incluyendo otras aristas que tienen que ver con la República Dominicana y con el liderazgo dominicano. Tenemos una petición a unanimidad. Bueno, la OEA está planteando dos cosas: o el reconocimiento de los resultados electorales en Venezuela, porque, óigase bien, no podemos decir que en Venezuela hubo un fraude. En Venezuela no ha habido fraude. En las elecciones de Venezuela no ha habido fraude, porque no se podía hacer fraude. Es decir, los resultados en contra del chavismo eran tan abismales que ellos no podían hacer fraude. Ellos no podían dedicarse a alterar una cantidad de actas porque tendrían que alterarlas todas. El chavismo lo que hizo con los resultados electorales en Venezuela fue sencillamente que lo desconoció. Lo desconoció, produciendo una especie de golpe al sistema electoral. No, ni siquiera pudieron hacer un fraude, porque no tenían posibilidad de hacer un fraude por la diferencia abismal. Miren, hay un barrio que se llama 23 de enero, o le llaman el barrio de los colectivos revolucionarios. Ese barrio está en el entorno de Miraflores, en la vecindad de Miraflores. En ese barrio, en homenaje a ese barrio, se colocó la mesa de votación de Hugo Chávez ahí. Y no ha habido elección en Venezuela en la que en ese sector el chavismo no gane ampliamente. Señores, ni siquiera en el barrio de los colectivos revolucionarios ganó el chavismo, ni siquiera ahí, no ganó en ninguna parte. Eso fue una barrida total. Frente a esa barrida total, OEA está planteando dos cosas: o el reconocimiento de la victoria electoral. Fíjese que la oposición ha podido demostrar con las actas del proceso que ganó. A las 12 y tanto de la noche, cuando el Consejo Nacional Electoral tuvo el descaro de decir que había ganado Nicolás Maduro, a esa hora la oposición tenía un conteo del 40% de las actas, no del 70%, como lo completó después. Y con el 40% de las actas, cuando se escuchó decir que ganaba Maduro, eso fue una sorpresa increíble, porque no había la posibilidad mínima de que eso ocurriera. Entonces, las dos cosas que sugiere OEA: bueno, reconocimiento de los resultados de las elecciones o la convocatoria de unas nuevas elecciones, pero sin ese Consejo Nacional Electoral y con la supervisión internacional que requieren todos estos procesos para ser transparente, que el de Venezuela no lo tuvo. Eso es lo que está sugiriendo la OEA. Los presidentes Biden y Lula ayer hicieron una solicitud semanal elemental. Señores, usted sabe qué es lo que se ha pedido. Carajo, pero presenten por lo menos 2 actas. Presenten las actas. Presenten las actas y que puedan ser, y que puedan tener una verificación independiente. Presenten las actas, porque ni siquiera a eso se han atrevido. Presenten las actas. Entonces, bueno, eso es lo que tiene que ver con eso. Es decir, no hay duda, no hay la menor duda de que el robo electoral ha sido abierto y vulgar. Eso no hay la menor duda en la comunidad internacional ni en Venezuela. Hay la menor duda. Entonces, hay algunas cosas a las que
tengo que hacer referencia, porque ayer se produjo, gracias a Dios, sano y salvo, los regresos, sanos y salvos, los regresos de los diplomáticos dominicanos que estaban en Venezuela y del expresidente Leonel Fernández. Entonces, el expresidente Leonel Fernández ofreció algunas declaraciones, incluso más infelices que la del documento que había publicado. Más infelices las declaraciones que ofreció. Y les voy a evidenciar claramente por qué. Porque parece que la lucidez del presidente Fernández no le permitió, estando en medio del bosque, percatarse de una serie de cosas. Por ejemplo, el presidente Fernández parece que no se percató del irrespeto, de la desconsideración que ejerció contra él el chavismo, el madurismo, sobre todo, contra él y las personas que estaban haciendo esa observación. Porque cuando se le impidió a un grupo de presidentes llegar ahí a ver ese proceso, usted sabe qué es lo que estaba haciendo el madurismo con eso. El madurismo le estaba diciendo al mundo, aquí solo están los que son fiables para nosotros. Es decir, aquí están solo los autorizados para nosotros. Y la gente se va a cuestionar por qué tú eres fiable para una dictadura. Porque la dictadura acaba de demostrar que no quería esa observación internacional. Es decir, la mayor desconsideración que se pudo haber producido contra este grupo del que formaba parte Leonel Fernández, que estaba Leonel Fernández, que estaba Rodríguez Zapatero y que estaba Samper, la mayor desconsideración consistió en eso que ocurrió con esos expresidentes, porque la desconsideración fundamental no era contra los que no fueron, sino contra los que estaban ahí, que el régimen los estaba denunciando como personas vinculadas o con compromiso con el régimen, con esa postura de impedirle que fueran allí. Pero ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, déjenme hablarle un poquito de Rodríguez Zapatero. ¿Qué hacía Rodríguez Zapatero allí? ¿Qué buscaba Rodríguez Zapatero ahí? Rodríguez Zapatero y Juan Carlos Monedero, todo el mundo sabe que son personas con vínculos y con compromiso con el chavismo. Si Rodríguez Zapatero se respetara, no habría estado allí, porque a la Unión Europea se le negó la mediación, la observación en ese proceso. Entonces, él es un expresidente del gobierno español. A la Unión Europea se le niega la participación como observadora en un proceso. ¿Qué diablo hacía ahí de que un expresidente del gobierno español, que no es ni chicha ni limoná? ¿Qué hacía ahí en esas condiciones? Porque evidentemente, si tú me estás invitando a mí y le estás negando a la Unión Europea ser observador, tú lo que me estás desacreditando a mí. Tú lo que me estás presentando a mí como un servil tuyo, que lo es. Porque tanto él como Juan Carlos Monedero, todo el mundo sabe los compromisos que tienen con el chavismo. Y véanse la crítica en España, que es de vergüenza. Vergüenza. Dice, por ejemplo, Ángel Espósito, que es el director de un medio que se llama La Linterna, que lo único que le da es asco y vergüenza la presencia de Rodríguez Zapatero ahí. Que nada busca ahí. ¿Por qué no busca nada? Le repito, porque si se le ha negado, si usted le ha dicho a la Unión Europea, no, usted no va a venir a observar aquí, ¿cómo tú me invitas a mí? Pero ¿bajo qué condiciones me voy a presentar ahí? Porque yo estoy desacreditado de antemano. Ok, eso es lo que tiene que ver con la Unión Europea. A la OEA se le negó la mediación. A la OEA se le negó la mediación y se le niega la visita a un grupo de expresidentes. ¿Qué tú estás diciendo ahí? ¿Tú crees que hay alguien que pueda tener crédito para mediar o para observar cuando se sabe que es un invitado del régimen? Que es un invitado de la dictadura, que es una persona de confianza de la dictadura. Entonces, ¿qué pasa? Que
tenemos la no autorización de la OEA, pero tenemos otro elemento. El presidente Fernández decía, bueno, yo era un observador, no, usted no era nada. Esa observación ahí ya había colapsado. Era colapsado y usted no era nada y se hizo menos cuando al país del que usted ha sido presidente 3 veces lo expulsaron de un proceso sin ese país haber cometido ninguna imprudencia. Porque el gobierno dominicano no había cometido ninguna imprudencia, no había hecho ningún pronunciamiento. Después de los resultados, el gobierno dominicano lo único que planteó fue que se presentaran las actas que avalaran esos resultados, pero ni siquiera cuestionó los resultados, ni estableció, digamos, partidarismo con relación a los resultados. Hizo una reclamación de transparencia. Bueno, por eso la República Dominicana fue expulsada de Venezuela. Dice el doctor Leonel Fernández cuando yo aquí, pero tal vez eso fue una confusión. Pero, presidente, ¿y cómo usted va a salir con eso? ¿Cómo usted va a salir con eso? Que eso fue una confusión. ¿Qué hace usted en un lugar diciendo que es mediador donde su país ha sido expulsado? Usted es más grande que su país. La grandeza suya es más grande que la de su país. No, ya de que expulsaron a la República Dominicana, usted no es salvador de nada. Pero ahí estaba el Centro Carter, que usted mismo lo mencionó como observador. ¿Qué hizo el Centro Carter? Se largó de Venezuela y dijo que ahí no se dieron las menores condiciones para unas elecciones democráticas y no presentó ningún maldito informe. Entonces, no, nosotros sí presentamos un informe. ¿Qué informe del diablo? Entonces, la verdad es que esto ha resultado sumamente crítico y yo espero que algunas posturas sean revisadas. Cambio y fuera.